Hola a todos. Hoy es miércoles, 15 de octubre de 2025, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Matthew Ho, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Matt. Hola Nima, me alegra verte. El otro día dije, nuestro querido amigo, y el coronel Wilkerson preguntó, ¿tomaste esa frase del juez napolitano? Eso es exacto pensar ahora de... Nunca le he oído decir eso. Sí, eso es cosa del juez. Al juez le gusta llamar así a la gente. Su término de cariño preferido es querido. Sí, así que si vas al programa del juez, es nuestro querido amigo, ya sabes, y es algo realmente agradable y cálido. Quiero decir, eso es algo que quizá la gente que ve, los que ven tu programa, ven al juez, ven a Danny Davis, o escuchan a los chicos en Irán, o ya sabes, en esta comunidad de comentaristas y entrevistadores de la que formas parte. La calidez que hay en ello, la camaradería que hay en ello, y las amistades que desarrollamos al hacer estos programas juntos, es realmente algo especial. Llevo 16 años haciendo comentarios en los medios, y nunca fue así. Durante los primeros más de 10 años, conocías a la gente y tal, o si alguien tenía una mentalidad particularmente afín a la tuya, they step where is without trepancy, I did extra. Sí, entonces desarrollas una relación, pero no como esta. No del tipo en el que siento el calor, la conexión y la camaradería que tenemos, siendo parte de este grupo relativamente pequeño de comentaristas que están en contra, supongo, para decirlo simplemente, del imperio estadounidense y de sus excesos, sus horrores, sus atrocidades. Y por eso estoy agradecido. Y ya sabes, solo quiero asegurarme de que la gente ahí fuera sea consciente de lo genuinas y sinceras que son personas como Nima, personas como el juez, tipos como Danny Davis. Ha sido amigo mío durante años, ya sabes, un gran tipo. Quiero decir, y luego también hay otra gente por ahí que ya sabes, simplemente, como mi amigo Scott, como le gusta decir a Scott Horton, tengo lo que tiene Biden, ya sabes, a veces se me olvidan las cosas. Sí, increíble. Sí, en mi opinión, eso es increíble. Matt, déjame empezar con el llamado Plan de Paz de Donald Trump y lo que ocurrió en Egipto, en Sharm el Sheikh. Después de esa reunión, tuvimos a Netanyahu hablando con los medios estadounidenses, explicando cuál fue el resultado, cuál es su posición, después de todo, tras este tipo de movimiento por parte de Estados Unidos. Así que Donald Trump fue a Israel y luego a Egipto. Y esto es lo que Netanyahu piensa sobre la situación de cara al futuro. Las FDI siguen desplegadas en zonas de Gaza. El señor Trump dice que la guerra ha terminado, pero claramente no es así. Las FDI siguen en partes de Gaza y Hamas sigue en las calles allí. ¿Cómo se puede decir que la guerra ha terminado? Bueno, acordamos dar demos una oportunidad a la paz. Acordamos que las condiciones de su plan de 20 puntos son muy claras. No se trata solo de liberar a los rehenes sin retirar a nuestras fuerzas militares, sino de que después haya tanto desmilitarización como desarme. No son lo mismo. Primero, Hamas tiene que entregar sus armas. Y segundo, hay que asegurarse de que no haya fábricas de armas dentro de Gaza ni contrabando de armas hacia Gaza. Eso es la desmilitarización. Acordamos que eso forma parte del plan. También acordamos que de acuerdo hagamos primero la primera parte y ahora demos una oportunidad de hacer la segunda parte de forma pacífica, que es mi esperanza. Pero si no, creo que escuché al presidente hablar esta noche. Dijo, escuchad, más les vale hacerlo o... Bueno, no puedo hablar por él, pero dijo, se desatará el infierno. Espero que no sea así. Espero que podamos hacerlo pacíficamente y desde luego estamos preparados para ello. Sabes, Matt, oyes a Netanyahu hablar así sobre el desarme de Hamas,
y sabemos lo que eso significa. Y por otro lado, ves a Smotrich salir en Israel después de todas esas reuniones, conversaciones y cumbres, y dice: estableceremos asentamientos judíos en Gaza porque los asentamientos proporcionan seguridad. ¿Cómo puedes imaginar, si Smotrich sale y dice algo así, que jamás alguna vez consideraría desarmarse o tomar una nueva dirección hacia algún tipo de negociación con Estados Unidos e Israel? Claro, quiero decir, sin duda la historia, la larguísima historia de este conflicto, la guerra, la ocupación, décadas, generaciones, todo eso forma parte de la conciencia de Hamas y de cómo entienden la situación, especialmente en los últimos 2 años. Pero ya sabes, el espectáculo en Sharm el-Sheikh, donde estaban todos esos líderes, incluidos muchos líderes europeos, corriendo a Egipto para asegurarse de estar en el mismo escenario que Donald Trump, solo para salir en las fotos, para asegurarse de tener un clip que mostrar en casa. Y yo, solo como comentario aparte, desde luego no lo digo desde ninguna perspectiva nacionalista o chauvinista, pero la forma en que Trump humilló así a los líderes europeos me encantó. Quiero decir, la forma en que los hicieron estar de pie, que unos 45 minutos en un silencio incómodo detrás de él, mientras daba ese discurso largo, divagante e idiota. Otra vez, parecido a cuando los humilló en Washington, D.C., por el tema de Ucrania y Rusia, haciéndolos sentarse frente a su escritorio como si fueran escolares, o cuando se levantó en mitad de una reunión solo para hacer una llamada telefónica, algo que simplemente no se ve hacer a otros jefes de Estado. Así que de ahí vino ese disfrute y satisfacción que sentí. Pero para, digamos, Hamas, la resistencia palestina, al ver ese espectáculo, viendo a esa gente que estaba feliz, satisfecha, que trabajó duro para colaborar con el genocidio y apoyarlo de todas las formas posibles, y luego ser tan hipócritas al respecto, apresurándose a subir a ese escenario y presentarse como los campeones de este nuevo esfuerzo por la paz. Y luego tienes, por supuesto, quiero decir, lo escribí la semana pasada, el conflicto que puedes imaginar sobre quién se queda con qué parte de la franja de Gaza, dónde van las caravanas, remolques y asentamientos de los colonos, y dónde van las torres Trump. Hoy hay un informe sobre cómo Jared Kushner ha presentado este plan para convertir Gaza en un centro tecnológico, un centro de inteligencia artificial. Y Larry Ellison, el segundo hombre más rico del mundo, que acaba de comprar Paramount Studios, que ahora posee TikTok, el mayor amigo que tiene el IDF fuera de los gobiernos, ya sabes, quiere aportar $350,000. Bueno, el plan sería, creo, de 350,000 millones, pero él quiere contribuir con una parte sustancial para financiarlo. Quiero decir, si eres parte de la resistencia palestina y estás viendo esto, solo ves la duplicidad. Y con la cobertura mediática, ha sido. De hecho, envié un correo electrónico. Casi nunca me pongo en contacto con periodistas, pero hoy le escribí a una reportera de Associated Press solo para preguntar, en serio, ¿cuáles son sus directrices editoriales para describir a los israelíes como rehenes, incluidos los soldados israelíes que fueron capturados en combate armado y que técnicamente son prisioneros de guerra, frente a los palestinos que, en el propio artículo de esta reportera, ella escribió que los 1,750 palestinos eran prisioneros? Han sido detenidos y retenidos sin cargos desde Gaza. Y yo dije, ¿cuál es vuestra línea editorial aquí? ¿Cómo llamáis rehenes a estas personas cuando son prisioneros de guerra? ¿Y cómo llamáis prisioneros a estas personas cuando en vuestros propios escritos las describís como detenidas y retenidas sin cargos? Sin mencionar el hecho de que aquellos que sí fueron acusados y condenados, los 250 palestinos que fueron devueltos o enviados al exilio, son hombres que fueron condenados en tribunales militares israelíes con una tasa de condena del 99,7%. Quiero decir, estos son tribunales que han sido condenados por las Naciones Unidas, por la UE, por organizaciones internacionales de derechos humanos, ¿verdad?
pero se ve la complicidad continua de los medios en mantener esta narrativa. Y creo que parte de eso, por supuesto, tiene que ver con sus lealtades, pero también con que los medios corporativos tradicionales odian tener que cambiar su narrativa. Odian admitir que se equivocaron. Así que vimos en ese fragmento con Yahoo de CBS que le estaban preparando el terreno, ¿verdad? Dándole a Netanyahu las preguntas que quería, primero para presentarse como el pacificador, el hombre que quiere la paz, y segundo para establecer la narrativa, para dejarla asentada y decir, mira, hablamos de esto. Si Hamas no iba a tomarse esto en serio, como nosotros sí lo hicimos, ahora tendremos que volver a luchar. Y creo que todos los que han estado observando esto entienden que es solo una cuestión de cuándo. Quiero decir, cualquiera que no se acerque a esto con nada más que escepticismo, o es un necio, o simplemente no sabe nada del tema. Así que creo que esa es la cuestión que los palestinos están intentando resolver. Cómo mantener algunos aspectos del alto el fuego, incluido el ingreso de ayuda para su gente, sin cruzar esa línea imaginaria establecida por los israelíes y los estadounidenses que desencadenaría la reanudación del genocidio. Porque realmente parece que es solo cuestión de tiempo. Quiero decir, este último asunto, toda esta cuestión de que los palestinos no devuelven los cuerpos de los israelíes fallecidos con suficiente rapidez, ¿sabes? Es como si todo estuviera preparado. Es como si hubiera sido planeado, como si los israelíes supieran que no habría manera de recuperar todos los cuerpos, porque muchos de ellos eran rehenes muertos por los bombardeos israelíes. Algunos de hecho murieron, ya sabes, en medio de fuego cruzado. Recuerdo que, hace aproximadamente un año, 3 rehenes israelíes escaparon y fueron abatidos por el ejército israelí en plena calle. Quiero decir, hay tantas atrocidades en todo esto, Nima, que hemos olvidado. Pero ya sabes, parece como si toda esta estructura, todo este asunto, estuviera diseñado para fracasar, como si los israelíes supieran que los palestinos no iban a poder recuperar todos los cuerpos de los rehenes israelíes, porque o bien están enterrados bajo 8 pisos de escombros o en zonas que aún controla el IDF. Y por supuesto, los medios occidentales no examinan nada de eso. Así que ya sabes, parece como si fueras palestino, si miras todo esto, solo ves que todo está alineado en tu contra. Y la pregunta pasa a ser, ¿cómo recorremos este camino sin activar el detonante que va a reanudar el genocidio, sabiendo perfectamente que ese es todo el plan? Y espera un momento, voy a cerrar las persianas para quitarme un poco de esta luz. Val, Vale, oh, eso sigue ahí. sí, Ahí está, es esta cosa en escritorio. Okay. Great. Matt, do you think that vale, genial. Matt, ¿crees que lo que ha pasado en Egipto, qué fue eso? Si quieres señalar algo positivo, políticamente, geopolíticamente, no sé, quizá militarmente, ¿cuál fue la importancia de ello, en tu opinión? militarily, what was the importance of it, in your opinion? Oh, it was a tremendous photo op, right? I mean, you had Oh, fue una oportunidad fotográfica tremenda, ¿verdad? Quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que viste a tantos líderes mundiales apresurarse hacia algo? Son jefes de Estado que dejaron todo para estar en Egipto en 2 días. Y luego, de nuevo, fueron humillados. Los hicieron sentarse detrás de Trump, los hicieron ponerse detrás de él. Hay un video, si la gente no lo ha visto, en el que Trump, ya sabes, Keir Starmer, el primer ministro del Reino Unido, está de pie detrás de Trump, y Trump menciona su nombre. Starmer se adelanta pensando que le van a pedir que hable, y Trump simplemente le dice que vuelva atrás, que se ponga de nuevo en la fila. Quiero decir, humillar al primer ministro del Reino Unido. Me alegra verlo. Mira, no me cae bien ese tipo, ya sabes, y tampoco me gusta el gobierno británico. Pero tampoco lo digo por algún tipo de chauvinismo estadounidense. Simplemente me alegra verlo, ¿sabes? Pero lo mismo me pasa con aquello. Todo ese espectáculo del primer ministro de Pakistán saliendo y diciendo, propongo a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz del año que viene. Y luego Trump diciendo,
no tenía ni idea de que iba a hacer eso. Quiero decir, es todo tan exagerado, y sabes que nada de esto puede tomarse en serio. Las consecuencias, por supuesto, son, como sabemos, el genocidio. Pero se supone que debemos creer que estas son personas con las que se puede razonar, con las que se puede hablar, personas con las que hay alguna posibilidad de mantener un diálogo. Y ya sabes, podríamos extrapolar eso a ¿cómo verían esto los rusos? ¿Cómo lo ven los chinos? ¿Cómo lo ven los iraníes? ¿Cómo lo ven los venezolanos? Sabes, hubo informes a finales de la semana pasada de que los venezolanos están ofreciendo petróleo a los estadounidenses para que se retiren. Se puede entender porque saben a lo que se enfrentan. Se enfrentan a brutos que viven en su propia realidad, que creen que pueden fabricar algo como ese espectáculo en Sharm el Sheikh y que la gente realmente lo aceptará. Quiero decir, creo que el peligro de eso es que a estas personas les gusta verse en el espejo. Les gustan sus propios fragmentos de película. Ya sabes, le dije esto al juez hace un par de semanas, y él es graduado de Notre Dame, así que lo apreció. Y tienes un público más internacional, así que quizá tenga que explicarlo un poco. La forma en que los responsables políticos estadounidenses ven o cómo se preparan para comprender a otros países, cómo funcionan realmente sus políticas en el mundo, a qué se enfrentan, y así sucesivamente, es un poco como el equipo de fútbol americano de Notre Dame. En lugar de ver grabaciones del equipo contrario con el que van a jugar ese fin de semana, muchos de ellos, en vez de estudiar esos partidos, ven la película que, si la gente la conoce, es una película muy manida, cursi y sentimental de los años 90, sobre un chico pequeño que triunfa en el equipo de fútbol americano de Notre Dame. Así es como es. Ya sabes, los estadounidenses entran en esto, y los británicos y el resto de los europeos continentales se suman también, como los pececillos bajo la boca del tiburón, y creen en su propia mitología. Así que creo que la importancia de Sharm el Sheikh, como dije, no se trataba solo de los palestinos y de cómo lo ven ellos, sino también de quienes están fuera de la región, y reconocen que no tiene sentido intentar negociar con los estadounidenses ni mantener ningún diálogo. Necesitamos encontrar formas de sortearlos. Sabes, fue increíble ver a todos esos líderes inclinándose de alguna manera ante Donald Trump. Sí, creo que este es el meollo de por qué no les gustó Trump en su primera administración, porque los dejó al descubierto tal como eran. Siempre ha existido una relación entre los europeos y los estadounidenses durante los últimos 80 y tantos años. Siempre ha sido así. Ya sabes, se pueden señalar distintos momentos, como en 1956, cuando Eisenhower puso a los franceses y a los británicos en su sitio y les dijo que se largaran de Suez, ¿verdad? Ese puede ser el ejemplo más dramático. Pero la dominación o la clara primacía del imperio estadounidense, tanto durante la Guerra Fría como en estos últimos 30 y tantos años, ha significado que los europeos han sido vasallos del imperio. Pueden ser los primeros entre los vasallos, pero siguen siendo vasallos. Y creo que por eso odiaban tanto a Trump, porque a diferencia de cualquiera de sus predecesores era grosero, vulgar, decía las cosas de forma muy directa y sin rodeos. Así que mientras que si los alemanes no construían puertos con suficiente rapidez para que pudiéramos enviarles gas natural licuado, Obama, Bush, Clinton o quien fuera habrían tenido una conversación mucho más refinada y a puerta cerrada con Merkel. Trump, en cambio, la señaló públicamente. Probablemente publicó algo al respecto en Twitter. Podríamos comprobarlo. Pero creo que esta es la razón por la que los europeos realmente odian a Trump, porque muestra claramente su papel en el imperio estadounidense, y que es un papel del que deberían avergonzarse, y con razón. Ya sabes, son tan impopulares entre su propia gente. No se trata solo de los líderes extranjeros. Incluso dentro de la administración Trump, el tono es el mismo.
la atmósfera es la misma. Esto es lo que dijo Rubio, creo. Sí. Yeah, it's amazing. En mi opinión, y creo que en la de todos los presentes en esta sala, probablemente sea uno de los días más importantes para la paz mundial en los últimos 50 años. No es una exageración. Solo 50, quizá 100, a menos que contemos el final de la Segunda Guerra Mundial. Mr. Wickoff and Mr. Cushing. See, the most important thing that Lo más importante que se ha hecho en los últimos 50 años. Y Donald Trump le preguntó a Rubio, ¿en los últimos 50 años? Y Rubio respondió, no, probablemente en los últimos 100 años. the last 800 years. Yeah. Yeah. Sí, These are Quiero decir, todo el mundo deve simplemente estarse y decir, eres el mejor, estás haciendo algo que nadie podría haber hecho antes. Could have done it before. they do that if you ever want to subject yourself to something. lo hacen. You ever wanna- Si alguna vez quieres someterte a algo así, si alguna vez quieres entrar en una especie de automasoquismo o autosadismo, mira una de sus reuniones de gabinete. And it's just this Es simplemente una colección de aduladores alrededor de la mesa, los secretarios, los jefes de esas agencias y departamentos estadounidenses, puestos increíblemente importantes, donde todo se reduce a rendir tributo a Donald Trump. Mr. President. Ya sabe, señor presidente, 295 días o los que sean de su administración, hemos visto un crecimiento sin precedentes en esto. Simplemente se inventan cosas y mienten sobre todo, todos ellos lanzando elogios al presidente, ensalzándolo como si les fuera la vida en ello. Y en esencia, sus vidas políticas sí dependen de ello. Si caen en desgracia ante él, están acabados. Y quizá incluso sus vidas físicas, porque entonces sus seguidores, los brutos que infestan este país y los siguen en Truth Social, enviarán amenazas de muerte a esas personas. They'll, send these people death threats then. I mean, so, the thing, reality is. Sabes, quiero decir, la realidad es que en Estados Unidos tienes un gobierno compuesto, o bien, por esos aduladores, hombres y mujeres que son estafadores y delincuentes, igual que su jefe, o bien por personas que han llegado a los cargos que ocupan porque entendieron cómo triunfar en un ecosistema político, económico y mediático increíblemente manipulado y corrupto aquí en Estados Unidos. Quiero decir, ninguna de las personas que ves en posiciones de autoridad en la administración Trump es digna de admiración, ¿sabes? Así que bueno, esto es lo que hay. Obtienes ese tipo de idiotez de Marco Rubio, esa adulación vulgar, y eso es lo que tienes. And that's what you have. Yeah. Matt, with the case of, Sí, Matt, en el caso de Oriente Medio, ¿crees que Irán ha decidido no participar en lo que ha ocurrido en Egipto? Y la otra cuestión es la forma en que Donald Trump, ya sabes, en Israel, fue algo muy extraño. Al mismo tiempo fue diferente de lo que solemos ver en él, porque todo el mundo, como mencionaste, intenta simplemente inclinarse ante él, ya sabes, decirle, eres el mejor. Pero él estaba haciendo lo mismo en Israel con Netanyahu, y le pidió al presidente de Israel que indultara a Netanyahu. ¿De dónde viene eso? ¿Es porque ve a Netanyahu como alguien que podría facilitar lo que tiene en mente? ¿O literalmente le teme a Netanyahu por alguna razón? Ninguno de nosotros sabe cuál es esa razón, pero tiene que haber algún motivo detrás de este tipo de comportamiento. Donald Trump no es Donald Trump, es otra persona en Israel. Donald Trump is not Donald Trump. It's someone else in Israel. Yeah, I mean, I think maybe his admiration. Sí, for quiero decir, Netanyahu comes from creo a que place quizá su admiración por Netanyahu proviene de algo así como los semejantes se atraen, ¿no? Ya sabes, las similitudes que ve entre Netanyahu y él mismo. Y no lo digo de forma superficial, lo digo en el sentido de que a un hombre que ha tenido éxito del mismo modo que él, ve a un hombre que percibe el mundo, su sociedad y esas instituciones del mismo modo que él lo hace, que Netanyahu ha dominado el espacio israelí del mismo modo que Donald Trump lo ha hecho con los medios corporativos estadounidenses y ahora con el ámbito político. Así que creo que eso explica gran parte de ello. Se remonta a lo que decía sobre el gabinete de Donald Trump. Son hombres y mujeres con esas mismas cualidades que les atribuyo, cualidades que el propio Donald Trump encarna. Those are all qualities that Donald Trump embodies. And again, it's not superficial.
Y de nuevo, no es algo tan superficial como, oh, me gusta cómo se ve, o cómo habla, o suena como yo, o repite exactamente lo que digo. Es que él entiende lo que estas personas han descubierto para tener éxito, del mismo modo que él ha descubierto cómo tener éxito. Y con eso pueden, ya sabes, unir fuerzas y hacer grandes cosas o lo que sea. Pero desde luego, su discurso ante el Knesset fue tan repugnante como cabría esperar. Pedir el indulto de Netanyahu fue, en mi opinión, lo de menos. Aquí tenemos a un delincuente convicto pidiendo el perdón de alguien que debería ser condenado. Pero sobre todo, la idea de nuestras armas son las mejores armas. Ganasteis esta guerra. Los israelíes saben que, sea cual sea la decisión que tomen, contarán con el respaldo de los estadounidenses mientras se ajuste a las necesidades de Trump. Eso sí. Esa es una gran salvedad. Así que Trump no obtuvo el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué necesita hacer Trump este próximo año para conseguirlo el siguiente? Sabes, es increíble que estemos hablando de esto de una manera que no sea en tono de broma o sarcástica. Estamos hablando en serio sobre ello. Esto parece haber sido una consideración real para este alto el fuego, este ultimátum. No era realmente un plan o un plan de paz, era un ultimátum. Esa parece ser la consideración. Fue el juicio de Netanyahu. Entonces, ¿eso influye en cuándo se permite a los israelíes reiniciar su genocidio? Disculpa, ¿qué tipo de intervalo decente debe haber antes de que los israelíes vuelvan a ser desatados? Bien. Quiero decir, ya sabes, creo que todo eso es algo que simplemente tenemos que esperar y ver. Aunque creo que la mayoría de nosotros apostaría lo que tenemos a que eso es lo que viene. Do you see, Matt, Pakistan is somehow ¿Ves, Matt, que Pakistán es de alguna manera un país importante en la región? in the region? ¿Cómo ves lo que está ocurriendo allí? Porque por un lado, Israel dice que Pakistán es uno de los países más peligrosos en lo que respecta a su política exterior, después de Irán, porque son musulmanes, tienen bombas nucleares y todo eso. Sabemos que Estados Unidos tiene fuertes vínculos con el ejército de Pakistán. Por otro lado, Pakistán mantiene una relación importante con China, con Rusia, con Irán. Entonces, ¿quién lleva las riendas en Pakistán o quién tiene la influencia allí? Pongámoslo así. ¿Quién tiene la ventaja? Let's put it this way. Who has the upper hand? The military in Pakistan and the intelligence services do. El ejército en Pakistán y los servicios de inteligencia sí lo hacen. Y hemos visto cómo han sido capaces de reprimir y encarcelar a políticos allí, cómo son capaces de subvertir lo que quieras llamar su democracia. Los pakistaníes han sido golpeados durante décadas por los estadounidenses. O estamos muy cerca de ellos, o los culpamos por su guerra contra el terrorismo, o nos acercamos más a los indios. Así que ahora los pakistaníes quedan fuera. Ya sabes, ha sido un cambio tras otro en las relaciones entre Pakistán y Estados Unidos, que se remontan realmente a los años 70, quizá incluso más atrás. Pero creo que lo que estás viendo ahora es una clase y un poder militar de inteligencia que ha comprendido eso. Class and power that has understood that. And Neil knows that they are in a position with their nuclear. Y Nima sabe que están en una posición, con sus armas nucleares, el tamaño del país, su ubicación y lo que sienten que han logrado militarmente. Ya sabes, ciertamente, los comentaristas que analizaron la guerra entre Pakistán e India en primavera, esa breve serie de combates aéreos y de artillería, dijeron que los pakistaníes se desempeñaron muy bien. Y descubrieron que se desempeñaron muy bien utilizando armamento chino. Y ahora también ven a los estadounidenses, ya sabes, ven que están distanciados de la India. Quiero decir, están distanciados de Estados Unidos porque los estadounidenses querían acercarse más a la India, todo por culpa de China, ¿verdad? Sabes, ahora ven que los estadounidenses, por su propia torpeza e ineptitud, están en malos términos con los indios. Y creo que los pakistaníes entienden que así será con los estadounidenses. Una relación esquizofrénica de idas y venidas, increíblemente intemperante e inestable. Y creo que están avanzando para trazar su propio camino. Tienen ese acuerdo de seguridad con los saudíes. Quiero decir,
Es algo importante, tanto para los saudíes como para los pakistaníes. Los pakistaníes han ofrecido extender su paraguas nuclear a los países de Oriente Medio. Es decir, es algo enorme. Es un asunto enorme. Quiero decir, normalmente solo asocias un paraguas nuclear con dos países, ¿verdad? Y ahora ni siquiera lo sé. Quizá Bielorrusia esté bajo el paraguas nuclear ruso, pero no estoy seguro. Pero ahora tienes a Pakistán diciendo que este es el caso. Así que creo que los pakistaníes están en una posición en la que han aprendido del pasado, que deben trazar su propio rumbo y establecer sus propios cimientos de una manera que no pueda verse sacudida por los caprichos de los estadounidenses. Y ya sabes, de nuevo, esto es una consecuencia de las decisiones estadounidenses, de la insensatez estadounidense, de un imperio moribundo que lucha por mantenerse. Así que su política es, ya sabes, completamente reaccionaria. Simplemente intenta agarrar cosas o apartarlas. Creo que veremos quizá a más naciones seguir el ejemplo de los pakistaníes. Quiero decir, no se pueden hacer rupturas de la noche a la mañana, ni trazar un rumbo propio de inmediato, pero se pueden ver las tendencias. Vemos otros países, Turquía, Indonesia y otros, que pueden considerar que la mejor manera de avanzar es afianzarse en sus propios cimientos y mantener relaciones con muchos. Así que ya sabes, hay beneficios para estas naciones en el mundo multipolar en el que vivimos ahora. La razón por la que mencioné a Pakistán, Matt, es porque cuando observo Oriente Medio y la región, veo tres países importantes: Irán, Pakistán y Turquía. Y de alguna manera, bajo el liderazgo de Erdogan, Turquía es tan impredecible que realmente no se sabe cuál es su política. Cada vez que dice una cosa, actúa de manera diferente a lo que está diciendo. Ni siquiera Rusia sabe lo que quiere Erdogan. Irán tampoco lo sabe, y son sus vecinos. Estoy hablando de Irán aquí. ¿Crees que para la causa palestina, de dónde puede venir el apoyo? ¿Quién puede realmente brindar apoyo al pueblo palestino? Si miras a Irán, Yemen, Turquía y Pakistán, ¿qué pasa con el futuro? ¿Qué tipo de apoyo pueden ofrecer? En mi opinión, estos son los países clave de la región. ¿Crees que eso va a suceder? Quiero decir, creo que seguirás viendo apoyo a los palestinos por parte de los yemeníes y los iraníes, si ya lo han mostrado antes. Y por supuesto, eso será una fuente de conflicto para los israelíes y los estadounidenses con esos dos países. Soy como tú, no doy mucha importancia a lo que dicen Erdogan y los turcos. Si lees los discursos de Erdogan de los últimos 2 años, o lo que dicen los políticos turcos, o incluso sus generales, pensarías que habrían puesto F-16 sobre Beirut hace 1 o 2 años. Y no lo han hecho. Y los pakistaníes creo que no tienen interés en ser los defensores de una causa revolucionaria como la Palestina. Creo que tienen ambiciones más elevadas, y por eso no veo apoyo a los palestinos salvo a través de la gente del mundo. Quiero decir, creo que está claro. Lo vimos de nuevo en Sharm el Sheikh. Todas esas naciones acudieron allí rápidamente, y sé que fui muy crítico con los europeos, pero también había muchas naciones regionales y musulmanas, y estaban igual de dispuestas. Demostraron que están dispuestas a seguir lo que haga Trump, sin importar qué. Ya sabes, puede que haya alguna declaración enérgica por parte de los cataríes, los jordanos o los indonesios al respecto, pero no va a importar. Esa es la historia. No sé si viste esto en The Washington Post la semana pasada sobre el aumento de la cooperación militar entre Israel y los estados de toda la región, a través del ejército estadounidense, y no con el ejército estadounidense como un centro para ello, que en muchos sentidos lo es, sino con los israelíes trabajando directamente sentándose en las mismas salas que los cataríes o los jordanos. Ya sabes, pensar que va a ocurrir otra cosa es una tontería, ¿no? Así que creo que los yemeníes y los iraníes harán lo que puedan, especialmente los yemeníes. Pero creo que los palestinos, Dios los ayude, están solos, salvo por el apoyo que reciben de todo el mundo.
Y hemos visto, con 2 flotillas recientes, a cientos de personas dispuestas a ponerse en peligro para intentar romper ese asedio. Seguimos viéndolo con los médicos y los trabajadores sanitarios que están entrando en Gaza, arriesgando sus vidas en un intento de salvar a algunos. Y lo veremos también a medida que las cosas en Cisjordania se deterioren. Cuando Israel intensifique su anexión, cuando Israel convierta las zonas rurales, o mejor dicho, las zonas fuera de las principales ciudades de Cisjordania, en otra Gaza, que es lo que se avecina. Veremos lo mismo allí. Así que creo que es una cuestión para nosotros, al reconocer que nadie va a ayudar a los palestinos. Si fueran a hacerlo, ya lo habrían hecho. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué cosas significativas podemos hacer? Quiero decir, las muestras de solidaridad y todo eso son importantes, pero ¿qué podemos hacer de manera realmente significativa? Y así es cuando empiezas a pensar en lo que ocurrió, por ejemplo, en la Guerra Civil Española, las brigadas Abraham Lincoln y cosas por el estilo. Todos los buenos socialistas y comunistas que vinieron de todo el mundo para intentar proteger la República en España. ¿Qué se puede hacer de manera similar por Cisjordania? Sabes, no creo que sea práctico reunir brigadas de personas para ir a luchar con los palestinos, pero es posible emprender otras acciones. Podemos aumentar nuestra acción directa de una forma que genere problemas con el comercio. Quiero decir, hoy vemos una huelga general en España. ¿Cómo se mantienen esas cosas en marcha? ¿Cómo se mantienen efectivas para que realmente tengan fuerza detrás? Sabes, durante años hemos oído hablar de esos colectivos de hackers que supuestamente llevan el sombrero blanco. Y algunos lo han hecho, porque ha habido toda una serie de correos electrónicos filtrados que han mostrado todo tipo de cosas. Relaciones entre funcionarios israelíes y periodistas estadounidenses y cosas por el estilo. Pero, ya sabes, ¿existe un hackeo colectivo? ¿Hay hacktivistas colectivos que puedan apagar las gasolineras de Israel durante 5 días? Quiero decir, ¿hay alguna forma de llevar la lucha a los israelíes, de proteger a los palestinos, de apoyar a la resistencia de una manera que realmente marque la diferencia? Creo que eso es algo con lo que muchos de nosotros estamos lidiando. Hubo un intento, no sé en qué punto está ahora, parece que se ha abandonado. Lo encabezó el presidente de Colombia, que intentaba conseguir que las Naciones Unidas propusieran una fuerza de protección para intervenir en Gaza. Quiero decir, eso siempre fue una especie de fantasía. ¿Qué ejércitos se apuntarían para ir a luchar contra los estadounidenses y los israelíes? Para empezar, ninguno de esos ejércitos tiene la capacidad. No tienen la habilidad para realizar una entrada forzada en Gaza, y mucho menos para luchar realmente contra los estadounidenses y los israelíes. Eso es lo que estarías eligiendo hacer. Así que, ya sabes, eso no existe a nivel estatal. De nuevo, aparte de Yemen e Irán. Tal vez las cosas se desmoronen con Siria y Assad, que está hoy en Moscú. Tal vez eso se implique, pero no lo sé. Sí. Matt, Pete Hegseth y Donald Trump, e incluso tú, J.D. Vance, parece que nada está cambiando en el caso de Ucrania. Y dicen que Donald Trump afirma, si Putin no decide resolver el conflicto, yo lo resolveré con misiles Tomahawk. Es increíble. Y esto es lo que dijo Pete Hegseth, Matt. Unbelievable. And here is what Pete Hegseth said, Matt. Pearl es la iniciativa mediante la cual los países europeos compran armas estadounidenses y las transfieren a la OTAN para la lucha en Ucrania, con el fin de llevar la paz a ese conflicto. Y si hay algo que hemos aprendido bajo el mandato del presidente Trump, es la aplicación activa de la paz a través de la fuerza. Se logra la paz cuando se es fuerte, no cuando solo se usan palabras duras o se agita el dedo. Se consigue cuando se tienen capacidades reales que los adversarios respetan. Y creo que eso es lo que está haciendo la OTAN. Creo que eso es lo que representa la iniciativa Pearl. Así que nuestra expectativa hoy es que más países donen aún más, que compren aún más para apoyar a Ucrania
y llevar ese conflicto a una conclusión pacífica. Sabes, parece que alguien está intentando engañar a la gente, robarles de la mejor manera posible. Right. First of all, I mean, it doesn't get. Claro, claro. En primer lugar, quiero decir que no se menciona lo suficiente, pero debería. Estados Unidos paga una parte tan significativa del presupuesto de la OTAN que esta idea de que la OTAN compre armas, bueno, en gran medida son básicamente dólares de los contribuyentes estadounidenses blanqueados. Quiero decir, así que siento que siempre tenemos que señalar ese hecho. Pero también la falta de autoestima de los europeos, una vez más. Mark Rutte, el tipo fue primer ministro de Holanda durante, ¿qué? 12 años. Y ahí está, en el escenario, asintiendo como una figura de resorte en acuerdo con ese expresentador de programas de entrevistas borracho. Claro. Drunken former talk show host, right? I mean, like the whole. Sabes, quiero decir, realmente desearía que los europeos hicieran balance de quiénes son en realidad y hacia dónde están llevando a sus naciones. Y en esto hay dos vertientes para los europeos. Una es la escalada de la guerra, que como sabemos, todos entendemos que podría convertirse en algo desastroso para toda Europa. Pero la otra es, supongamos que consigues gestionar la guerra, y ya sabes, hay muchos ejemplos perfectos de quienes pensaron que podían controlar una guerra, ¿verdad? Pero supongamos que puedes. Supongamos que puedes manejar esa fuerza sobrehumana de la guerra y mantenerla a fuego lento como tú quieras, ya sabes. Sí, pero ¿qué implica eso en términos de la cantidad de dinero que estás gastando, la deuda en la que te estás metiendo y la forma en que estás ignorando las necesidades de tu propia gente? Están apostando por la idea de que ese militarismo, esa ansia de guerra que tienen, se replicará entre su población. Y su gente dirá, ¿sabes qué? Este problema de pagar la calefacción, este problema de nuestro sistema sanitario en declive, este problema de nuestra infraestructura deteriorada, nuestros problemas de vivienda, la falta de empleo, etcétera, etcétera, el problema migratorio. Están haciendo que su gente, sus electores, su público, se olviden de todo eso por culpa del oso ruso, ¿verdad? Quiero decir, esto es algo que han utilizado. Los británicos lo han estado usando desde la década de 1840. Así que ver esto, y luego esta idea ridícula de que los Tomahawk van a ganar la guerra, quiero decir, es tan absurdo, y ya se ha demostrado que no es cierto. Ya sabes, ha quedado demostrado por todas las demás llamadas armas milagrosas que no ganaron la guerra. Y se puede decir lo contrario. Si los rusos pudieran ganar la guerra con un arma mágica o un arma maravillosa, habrían hecho lo mismo. Ninguno de estos países va a presentar armas que vayan a ganar la guerra. Pero se aferran a ello porque es un argumento de conversación. Mantiene la narrativa. Es algo a lo que los medios se aferran. Ya sabes, se enganchan, porque da un buen titular, ¿verdad? Esto mantiene la historia viva durante 1 o 2 o 3 semanas, y luego cuando la historia se agota, se saca otra cosa, o surge algo nuevo. Pero la realidad es que Ucrania está en una situación desesperada, ya sea por sus problemas de personal, o por el hecho de que están superados y sobrepasados por el liderazgo ruso en esto. Y cuando digo eso, incluyo a los generales estadounidenses que están dirigiendo esta guerra. Los generales estadounidenses han sido derrotados por los generales rusos. Así de claro. Como ex-marine estadounidense, no me gusta eso. La verdad es que no. Ojalá tuviéramos algo de rendición de cuentas por ello, porque vamos a perder sea lo que sea en lo que estos idiotas nos metan, ya sea con los rusos, alguna guerra en la selva de Venezuela o con los chinos. Exacto. Esa es la más absurda de todas. Ni siquiera pudimos derrotar a los yemeníes en el Mar Rojo. Tuvimos que usar esos B-2 para crear una especie de evento Deus Ex Machina y poner fin a la guerra de 12 días entre Israel e Irán porque nos estábamos quedando sin armas. Los israelíes estaban quedando sin ellas, y nosotros también. Tuvimos que acabar con aquello pronto, ¿verdad? Y vamos a ir a la guerra con China.
Quiero decir, los comentarios en este país sobre cómo China se está distanciando de nosotros China se distanció de nosotros hace mucho tiempo y nunca la alcanzaremos. Lo más inteligente que pueden hacer los estadounidenses es entender eso, entender nuestro lugar en el mundo, entender qué fortalezas tenemos, tenemos muchas, y entender cómo podemos transformarlas para seguir siendo una de las principales naciones del mundo sin tener este ataque histérico por no ser ya la nación principal. Pero sí, quiero decir, esta idea con los Tomahawk es una locura, y se agrava aún más por el hecho de que, como ves, hay un énfasis en sacar dinero de ello. Los europeos no los compran, así que es un buen negocio para todos, ¿sabes? Quiero decir, hay esa tosquedad, esa vulgaridad que demuestra que estas personas ni siquiera son capaces de pensar en una buena imagen. Seems that they're moving toward China. Parece que se están acercando a China, Matt. Miras a la OTAN, miras los argumentos de Scott Bessent que salen diciendo que tenemos que castigar a China porque no entienden nuestro lenguaje. Tienen que entenderlo, porque según él, el mundo está en contra de China ahora mismo. No sé ni siquiera qué significa eso en la mente de Scott Bessent, pero se puede percibir el tono en Washington a través de las palabras de Rutte, el secretario general de la OTAN. Esa es la de Semik con China y Rusia. Here is what he said about China and Russia. Que China obligará al socio menor en esa relación, Rusia, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, a actuar contra la OTAN aquí para mantenernos ocupados. Por todas estas razones, tenemos que asegurarnos de trabajar con ellos lo más estrechamente posible. Y luego, en cuanto a las amenazas híbridas, esto es, por supuesto, una gran preocupación, y estamos trabajando en ello. Ya no se trata del imperialismo ruso. Ahora mismo, es el imperialismo chino. Parece que China trataría a Rusia como a un niño pequeño. Ni siquiera entienden a ambos países. They don't. Well, I mean, I think what he's No lo hacen. Bueno, quiero decir, creo que lo que él está haciendo es proyectar su propia posición en su relación. Exacto. Está extrapolando o intentando usar la relación entre Europa y Estados Unidos para comprender, contextualizar o articular la relación entre Rusia y China. ¿Sabes? Esto es lo terrible, no solo de los estadounidenses, sino también de los europeos. Tenemos una capacidad muy limitada para entender a nuestros adversarios desde su propia perspectiva, con su propia agencia. Ponerse en su lugar es realmente difícil para los occidentales, increíblemente difícil. Y efter man ifnjord, en är för en spaced half avsrund på härstruk för mordduokiano. with this Western hegemony. Yeah, I mean, Así que sí, quiero decir, la necesidad de añadir a Rusia y China como esta hidra o monstruo de dos cabezas, una cabeza más grande, ya sabes, la que decide hacia dónde va, supongo. Es, creo, también parte del miedo de los europeos de que en algún momento, si tienes 12 años de dominio republicano en la Casa Blanca, digamos, y una política exterior que pasa de Trump a, por ejemplo, 8 años de Vance o alguien similar, al final se producirá el giro hacia China. Que todo lo que está ocurriendo ahora con Trump y Zelensky, preparándose para coquetear el viernes, y lo de los Tomahawk y todo lo demás, en algún momento los republicanos se organizarán y cambiarán el foco hacia China, como llevan diciendo que harán desde hace más de 20 años. Sabes, la gente recuerda que cuando Lisa Rice llegó como asesora de seguridad nacional de Bush en 2001, China es nuestra mayor preocupación, dijo, ¿verdad? Quiero decir, esto se remonta a los años de Clinton. Fíjate en cómo reaccionaron Clinton y su equipo ante China, incluyendo el envío de portaaviones por el estrecho de Taiwán, ese tipo de cosas. Esto lleva ocurriendo esencialmente desde hace 30 años. En algún momento, los estadounidenses podrían realmente organizarse y hacer lo que llevan diciendo que quieren hacer desde hace más de 30 años. Y eso aterra a los europeos, especialmente a gente como Rutte,
que necesita a los estadounidenses. Who need the Americans. And so we have to have the Russians tax. Así que tenemos que añadir a los rusos junto con los chinos de una manera que encaje en esta narrativa de un monstruo de dos cabezas, esta hidra o lo que sea, para hacerlo más convincente, ¿verdad? Y ya sabes, seguirán impulsándolo, y los medios occidentales lo respaldarán, y los parlamentos también lo harán. Y estos necios en Europa podrían incluso intentar alcanzar un gasto del 5% del PIB. No creo que eso llegue a suceder, pero verás cómo priorizan el militarismo por encima del bienestar de su propia gente, avanzando al unísono como vasallos del imperio estadounidense, mientras el imperio estadounidense sigue degradándose, deteriorándose y, ya sabes, ensuciándose a sí mismo. No sé si es una especie de continuación de la política de contención de China o si realmente creen que China los atacaría por alguna razón. Quiero decir, ¿qué motivo tendría China para atacar a Europa? Exacto. Quiero decir, para empezar, ¿qué fuerza europea va a viajar hasta la otra punta del mundo para enfrentarse a China? Ni siquiera pudieron reunir una fuerza auxiliar europea para enfrentarse a los yemeníes en el Mar Rojo. Si la gente vuelve al inicio de 2024, no recuerdo la frase exacta, pero era algo así como la coalición de los dispuestos, algo tonto o pretencioso, ya sabes, algo por el estilo. Tenían, ¿qué? Una veintena de naciones preparadas para enfrentarse a los yemeníes y liberar el Mar Rojo y restaurar el comercio internacional. Y creo que en algún momento había allí un destructor británico. Quiero decir, fue algo tan mínimo. Realmente dejó al descubierto la escasez, la superficialidad, la vacuidad del poder militar europeo del que tanto les gusta presumir, del que les gusta alardear y con el que creen que de algún modo van a enfrentarse a China. Quiero decir, esta idea de que la OTAN se involucre con China lleva circulando un tiempo, especialmente antes de febrero de 2022 y la invasión rusa de Ucrania. En aquel entonces se cuestionaba mucho qué iba a hacer la OTAN. Algunos eran más agresivos que otros, diciendo que hacía tiempo que había superado su fecha de caducidad, mientras que otros decían que, bueno, había que encontrar otras razones para que siguiera existiendo. Pero esta idea de que vayan a luchar contra China es aún más absurda que la idea de que Estados Unidos luche contra China. Y sin embargo, hay gente que lo cree. Y ves diversas propuestas que se presentan a través del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, a través del aparato de seguridad nacional, que pueden interpretarse simplemente como el progreso, la inercia del complejo militar industrial. Querer más, querer cosas nuevas, encontrar justificaciones para nuevas armas o equipos o lo que sea. O también se puede interpretar como la idea de que hay una política detrás que impulsa todo esto. Y surge la pregunta de qué impulsa a qué. ¿Es el complejo militar industrial el que impulsa la política o es la política la que impulsa al complejo militar industrial? Creo que están tan entrelazados y son tan incestuosos que no se pueden separar de ninguna manera. Así que eso es lo que se observa. Hay muchos estadounidenses que creen que la guerra con China es inevitable y que la llevarán a cabo, y si son sus propias acciones las que la provocan, que así sea. Eso es peligroso. Sabes, ni siquiera sé cómo describirlo, pero no hay ninguna posibilidad. Eso tendría consecuencias enormes para todo el mundo. Para todo el mundo. Oh, sí que las tendría. Quiero decir, la idea que tienen los estadounidenses, que podrían mantener el conflicto contenido, ya sabes, en esa primera cadena de islas en el mar de China Meridional, es que básicamente los amortiguadores serían Corea y Japón, y luego, con el tiempo, Guam. Ahí es donde creen que podrían contener la guerra. Pero para cuando la guerra se expandiera, ya sabes, sería como la forma en que los estadounidenses pensaban sobre Europa durante todos esos años, y los rusos, Sergei Lavrov en particular,
les han quitado esa idea. No, no se limitará a Europa. Ya sabes, lo bueno de ser un imperio con el Pacífico y el Atlántico a ambos lados es que tienes unos amortiguadores realmente buenos. Así que, si entras en guerra, tienes tiempo para que esa guerra se absorba en el país de otro, entre su gente, antes de tener que absorberla tú mismo. Esa ha sido la estrategia estadounidense durante 80 años. Y los chinos también han sido claros. Hace 2 décadas, funcionarios chinos hicieron comentarios sobre atacar Los Ángeles con armas nucleares. Y si hablas con personas como Larry Wilkerson, nuestro amigo Larry, que todavía participa en estos juegos de guerra, te dirá que los juegos de guerra con China se vuelven nucleares todo el tiempo. Quizá no todos, pero 8 o 9 de cada 10 se vuelven nucleares. Y normalmente es Estados Unidos quien los inicia, porque está perdiendo. Ya sabes, simplemente no puedes. Miras este enfrentamiento ahora mismo. Miras cómo han rendido el equipo, el armamento, las municiones, la tecnología, la inteligencia y el liderazgo estadounidenses en Ucrania. ¿Verdad? Va a recibir una nota suspensa. Si observas la forma en que hemos podido vislumbrar algunas de las capacidades de China, por ejemplo, durante el conflicto entre Pakistán e India la pasada primavera, empiezas a pensar, vale, quizá esta no sea una pelea en la que queramos meternos. Luego comparamos la capacidad industrial y vemos cómo los chinos pueden construir de maneras que nosotros simplemente no podemos. Es decir, es similar a Rusia y Ucrania. Hemos visto cómo Rusia ha sido capaz de aumentar la producción. Incluso han vuelto a exportar armas. Su construcción de drones supera con creces no solo a la de los ucranianos, sino también a la de los europeos y los estadounidenses. Quiero decir, si no podemos superar a Ucrania, a los yemeníes, a los iraníes o a los rusos, que según toda la gente lista de Washington D.C., no son más que una gasolinera disfrazada de país, si no podemos superar a esos países, ¿qué vamos a hacer en una guerra contra alguien a quien realmente respetamos y tememos? Quiero decir, todo el mundo en D.C., sus comentarios sobre China son respetuosos. Quiero decir, son absurdos, hiperbólicos, exagerados, xenófobos y todas esas otras cosas. Pero reconocen la fuerza de China y por eso le tienen tanto miedo. Escucha a esa gente. Tenemos que hacer esto porque China está construyendo A, B y C. Tenemos que hacerlo porque China es capaz de producir X y Z. China tiene esos recursos, nosotros no, y así sucesivamente. Entonces, con esas naciones a las que despreciamos, que no pudimos derrotar, ¿cómo vamos a enfrentarnos a un país cuya fuerza realmente reconocemos? Quiero decir, es simplemente la locura, la megalomanía del imperio. Pero así ha sido la historia, ¿no? Así es como siempre ha sido. Sin embargo, creo que, mientras que en el pasado, los imperios se desmoronaban y caían a lo largo de siglos, ese ya no es el mundo en el que vivimos. Debido a la tecnología, el declive imperial va a producirse mucho más rápido de lo que hemos visto antes. Pero eso nunca ocurra. Yo también. No hay nada satisfactorio en la idea de tener razón sobre esto. Preferiría mucho más que dentro de 30 años uno de mis sobrinos viera esto y dijera, vaya mi tío, ese tipo era un idiota, no acertó en nada. De verdad lo preferiría. Simplemente no veo en ningún lugar de Occidente un liderazgo que vaya a cambiar esto, que vaya a hacer algo diferente. Sabes, estamos depositando nuestras esperanzas en España e Irlanda y en esos antepasados. Dios los bendiga. Pero realmente no está la balanza a nuestro favor aquí. Quiero decir, incluso los escandinavos son terribles en todo esto. Al menos, quizá hace 25 años, habríamos pensado que los escandinavos serían razonables en su forma de ver estas cosas, y no, ya sabes, como un pelele de Finlandia. Exactamente. Muchas gracias, Matthew, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. De acuerdo. Gracias, Nima.